Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por atender a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón para presentar una iniciativa sobre regeneración democrática. Y ello porque en estos días estamos estupefactos atendiendo cómo, junto al conjunto de los aragoneses y de los españoles, cómo se está degradando políticamente el Partido Socialista. Pensábamos ya que estaba instalado en unas prácticas que estaban ya superadas, pero lo cierto es que son prácticas que está volviendo a poner el Partido Socialista de actualidad. Una degradación ética en el ejercicio diario de la política, consecuencia de sus ataques constantes a los jueces y a la actividad de los jueces para que no puedan ejercer libremente su actividad, su profesión, dictar justicia, incluso llegando a modificar, si es necesario para ello, leyes en concreto que les aten de manos y pies a los jueces y no puedan actuar en casos concretos y precisos que afectan a la familia directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero a esas prácticas cotidianas de intentar maniatar a los jueces y a la justicia se están uniendo unas prácticas asquerosas, de una podredumbre hedionda, que el Partido Socialista está practicando, utilizando el dinero público de los aragoneses, el dinero público de todos los españoles, para el disfrute personal y más bajo de los políticos del Partido Socialista. Todos tenemos el claro ejemplo de dos empresas públicas que han pagado 2 sueldos a la pareja elegida por catálogo del número 2 del Partido Socialista, del número 2 de Pedro Sánchez, el señor José Luis Ábalos, que colocó a su ya expareja extramatrimonial, la señora Jessica Rodríguez, con esos 2 sueldos en 2 empresas públicas sin tener que ir a la oficina a trabajar. Y todo ello a cambio de otro tipo de favores. También nos parece gravísimo la actitud del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cobra un sueldo de alta dirección de una administración pública sin ir a la oficina a trabajar, sin tan siquiera saber dónde se encuentra en esa oficina. En esa coincide el señor David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con Jessica Rodríguez. Ambos cobraban un sueldo público sin necesidad de ir a trabajar a la oficina. Esas prácticas que se instalaron en la cúpula del Partido Socialista parece que se están extendiendo a los cuadros del socialismo. Solo así se entiende el escándalo del festín del alcalde de Aguarón, el señor Lucio Cucalón, destinando dinero público de los aragoneses y de los españoles a comidas opíparas con ostras y gambas y champán a costa de todos nosotros, los aragoneses. O que pasara dietas por asistir a reuniones que nunca tuvieron lugar, al menos con las personas que él ha manifestado que se había reunido. Por ello, esta iniciativa es una iniciativa que viene a expresar el basta ya y que exige al Partido Socialista que no permanezca callado. Ha pasado ya una semana desde el escándalo del señor Lucio Cucalón, del alcalde de Aguarón, y todavía estamos esperando una respuesta de Pilar Alegría, de la secretaria general del Partido Socialista, pidiéndole que rechace, que condene y que lo expulse de sus filas. No nos sorprende, porque es precisamente Pilar Alegría la que semana tras semana, en sus ruedas de prensa, calla, tapa y mantiene un silencio cómplice respaldando el despilfarro inmoral de sus compañeros de partido a todos los niveles. ¿Cómo puede la señora Pilar Alegría salir ante los españoles y ante los aragoneses manteniendo esa actitud cómplice? Le exigimos que hoy mismo ejerza de secretaria general del Partido Socialista y tome una decisión. Pilar Alegría tiene la obligación de, en su comparecencia de hoy mismo, explicar si considera que el dinero público de todos los españoles y los aragoneses se tiene que destinar a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales y la dependencia, o si a cambio prefiere que se destine a gastarse en comilonas o en mantener señoras elegidas por catálogo. Por eso, la iniciativa del Partido Popular que va a presentar es una iniciativa sobre regeneración democrática, donde el Partido Socialista deberá retratarse y dejar claro si respalda
y condena estas prácticas de uso corrupto o fraudulento del dinero público, o si en cambio las ampara y las defiende. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias.